Amigos, seguimos conversando con el analista económico Alejandro Indacochea al cumplirse un año de gestión del presidente Ollanta Humala, y en este aspecto, obviamente en el aspecto económico. Decíamos que vamos a comparar con el gobierno de Alejandro Toledo y el gobierno de Alan García en sus primeros años, cómo se ha ido desarrollando en este primer año del gobierno de Ollanta Humala. ¿Qué diferencias notorias habría? Yo creo que primero la similitud, los tres. El programa económico en el país y cuyos resultados se ven hoy en día, que ante una crisis internacional cuyo alcance y dimensión nadie conoce, no sabemos hasta dónde se va a llegar, es una Europa entrampada cuya crisis para algunos debe demorar 7, 10 años de por medio, Estados Unidos con un crecimiento lento, felizmente debido al crecimiento de China y la demanda de materias primas, nosotros tenemos una buena respuesta. Es resultado de haber tenido un programa económico coherente y consistente durante los últimos 20 años, iniciado a inicios de los 90. Independiente del gobierno del señor Toledo, del señor García y del señor Humala, la política económica se ha ido siendo la misma. Y esas cifras se ven reflejadas, bueno, aunque yo encontré, por ejemplo, una diferencia que en el gobierno de Alan García el desempleo en su primer año era el 7.5%. En este gobierno, ¿cómo estamos? En este gobierno, sí, el problema en el país no es tanto el desempleo abierto, sino es el subempleo. Es decir, ya aquella gente que no tiene un empleo adecuado, sea en ingreso o en horas de trabajo. Entonces, si tú sumas subempleo, ¿no?, y de desempleados, estás hablando casi un 50% del país. Ahora, ¿cómo combatir, cómo superar el problema del subempleo? La única opción es con crecimiento económico. Para ese crecimiento económico tú necesitas reglas de juego claras para poder crecer e inversión. Solo no llegas. Ahora, en la primera parte del programa, Alejandro, usted hablaba sobre los conflictos sociales, ¿cierto? ¿Cuánto han influido, aunque parece que no tanto, por eso es que la percepción de esta primera gestión en lo que es económico, o sea, algunos analistas lo tildan como bueno, ¿no es cierto? Pero, ¿cuánto ha influido estos conflictos sociales, si han bajado las inversiones o no? Mira, lo que sucede es que los efectos en economía no son de inmediato. Entonces, los inversores son muchas veces como los pajaritos en un cable. Viene uno y se paran todos. Se va uno y se van todos. Entonces, lamentablemente, lo que ha sucedido con el proyecto La Conga, con ese ambiente hostil a inversiones. Ha dicho La Conga, bueno, proyecto Conga. ¿Ya? Evidentemente, con esto, con ese ambiente hostil, ese ambiente no favorable, no funciona Galeno, no funciona Michiquillay, y evidentemente va a ser una zona vedada, digamos, para los inversores, que simplemente buscan otras opciones. Mire el caso de Moquegua. Moquegua, una población pequeña, y ya estamos hablando de una inversión para el proyecto Quellaveco de $3.400 millones. ¿Eso qué va a implicar? Va a implicar crecimiento, desarrollo económico, fuentes de empleo, y simplemente van a ver el norte del país, la zona de Cajamarca, como una zona lamentablemente no atractiva, ¿no? Pero digamos, ¿usted piensa entonces que si el proyecto Conga no iría, el resto de inversiones se alejarían? En esa zona. En esa zona. Los inversionistas buscan otras alternativas. Entonces el efecto no es inmediato. Los efectos en economía son medianos a largo plazo. ¿A cuánto tiempo lo vamos a ver? Yo creo que unos cuantos meses, ¿no? Tengo entendido que ya la compra de maquinaria de parte de Newman ha sido postergada hasta el 2016. Entonces, ¿qué implica esa no compra de maquinaria? Implica postergar pedidos, no contratar operadores, no contratar la gente de servicio en la zona, y evidentemente eso va a influir en la parte económica de la región. Pero sin embargo son $50.000 millones que suman en los anuncios de inversión que se han hecho para los próximos 2 años, de acuerdo a cifras del Banco Central de Reserva. Antes de la Conga. Hoy día con la Conga, ojalá se cumpla, ojalá no afecte esos $50.000 millones como país. Entonces lo que tenemos que ver es que hoy día en un mundo global, el mundo global es muy duro, es muy cruel. Los inversionistas ven una zona no agradable y se van a otro lugar. Y acá lo que tenemos que ver es cualquier proyecto minero o energético altera el medio ambiente. Es como un carro contamina. Lo que tenemos que ver es cuál es la forma más inteligente para que contamine menos. Pero la opción es no suprimir los carros y andar a pie. Tampoco es la opción paralizar los proyectos mineros. Pero una opción no sería mejor ya no invertir, bueno, si es que en este caso no va en la inversión minera en Cajamarca, invertir en otros sectores, en el sector agrario, por ejemplo, que a gritos lo piden los pequeños y grandes agricultores.
Pero ¿cómo compites en un mundo? Tienes realmente, hoy día la agricultura, yo creo que son mitos que pero tenemos. Pero al menos empezar por ello. Pero una agricultura de subsistencia. Tú tienes cultivar arroz en el norte del país. Pero no solo arroz. No, por darte un ejemplo, tienes una productividad, Tailandia tiene una productividad por hectárea que es 20 veces la nuestra. Pero el Perú está exportando, y justamente se ven las cifras, agroindustria y bueno, también los productos orgánicos, los productos El Perú naturales. no es un país agrícola, te diría. El Perú es un país de nichos de agroexportación exclusivo, productos gourmet. Entonces, la franja de la costa, que es continuidad similar a lo que es Chile, es para agroindustria que requiere gran inversión. Pero la agricultura de subsistencia no genera mayor desarrollo. Entonces, esa agricultura es para supervivir, para no morir. Ok, para usted entonces que el gobierno invierta en el sector agrario no es mayor prioridad. Mira, es momentáneo, es algo transitorio, pero nosotros tenemos que desarrollar donde tenemos ventajas competitivas. Pero se dicen, por ejemplo, que estas inversiones mineras, si bien es cierto, te van a traer dinero, pero solamente hasta 20 años. Después de 20 años, depende de las concesiones, ya no. Mira, y además el terreno, bueno, y eso es otro tema, ¿no? Excelente tu pregunta. Mira, la minería no es solamente la extracción. Si tú miras, pongamos el caso de Arequipa con Cerro Verde, Arequipa inicio de los 90 estaba totalmente apagado. Los más de $1.000 millones que invirtió Cerro Verde implica contratar servicios, implica contratar personal que tiene que vivir. Sí, ese personal necesita colegios, se necesita transporte, ese personal consume, ese personal compra carros. Entonces tiene todo un ingrediente multiplicador, no es que vienen por avión, recogen las piras y se van. Entonces yo creo que ahí no hay un análisis adecuado. Lo que tenemos que ver es cómo hacemos, siendo una actividad extractiva la minería, para que cuando se retiren podamos ser autosuficientes. Entonces, ¿en cuánto crecerá el Perú en los próximos años? Mira, de continuar las políticas como está este año, debemos terminar alrededor de un 5,5% de crecimiento. ¿Qué sucede en los años venideros? Depende de una serie de aspectos. ¿Cuáles? Continuidad en la política económica, reformas, que yo creo que ahí el gobierno tiene definido el esquema, la crisis internacional, inevitable, porque no vamos a pensar que no nos afecta. ¿Eso no va a frenar el crecimiento económico? Va a frenar algo el crecimiento económico, depende porque hay interrogantes, pero para mí lo más preocupante es el ambiente interno de inestabilidad política y social. ¿Y cuál es la agenda pendiente de este gobierno? ¿Cuáles serían los puntos prioritarios para este gobierno en los próximos años? No podemos competir con un capital humano desfasado ante el mundo. Hoy día ya no se compite exportando piedras. Exacto. O exportando agricultura o sacando agricultura de subsistencia. Me parece importante porque si se quiere lograr a una gran nación, efectivamente se tiene que invertir en educación. No hay derecho para que los pobres sigan siendo pobres con una educación de ínfima calidad. Claro. Estamos hablando de reforma judicial. Nadie lo quiere tocar. ¿Quién reforma a los reformadores? Exacto. Somos un país tremendamente judicializado y ahí no hay camino, no hay resultados. Estamos hablando de reforma de salud y evidentemente la reforma del Estado, que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque tenemos recursos, pero no hay capacidad de gestión, ni en los gobiernos locales, ni en los gobiernos regionales, el gobierno central. ¿Por qué? Porque el Estado se quedó con un Estado, digamos, desfasado. Y consolidar la regionalización. La regionalización para mí fue un proceso muy apresurado desde la época del señor Toledo. Y no preparamos las competencias. Hoy día estamos en una competencia de incentivar a un gasto en los gobiernos regionales, pero no nos estamos fijando en la calidad del gasto. O sea, me explico mejor, los llevamos a gastar a los presidentes regionales, quién gastó más y quién gastó menos, pero no en la calidad de lo que gastamos. ¿Qué ganamos con hacer monumentos, estadios, piscinas, si no hay capital humano a futuro? Bien, muchísimas gracias por estar aquí en Enlace Nacional. Ha sido muy ilustrativo conversar con usted sobre este balance de la gestión en el primer año de gobierno del presidente Ollanta Humala. Muchas gracias. Espero verlo en otra oportunidad. Bien, amigos, ustedes no se muevan, que volvemos con más tras la pausa.